And today with Ahmed Salem, we're very pleased to welcome you all for this webinar on protecting children recruited Seminario by armed groups and sobre criminal la organizations. protección de So niños y this webinar niñas is organized by reclutados the por CAFAG Task Force that we organizaciones co-lead together armadas. with Ahmed. Este seminario está And today we're organizado very con pleased CAFAG to Task Force welcome a group y of queremos experts, dar la bienvenida a un panelists grupo who de will expertos, tell you all about this panelistas, topic. So we have quienes les van three a hablar de panelists and este Catherine tema. Coco from Tenemos UNICEF tres has also panelistas, Catherine agreed Coco to de facilitate this UNICEF, session. quien So va a animar without further la ado, I will sesión. hand over to Catherine Entonces, to voy lead you a on this webinar. darle Over ahora to la you, palabra a Catherine, quien nos va Thank you very much, a Sandra, guiar en and el welcome seminario. everyone Muchas to this gracias, webinar Sandra. organized by Bienvenidos a CAFAG Task todos Force focused on the a protection este of children seminario recruited by organizado por armed groups and by CAFAG Task organized Force criminal groups. para The la aim today is protección really to de bring together niños y experts, as niñas Sandra said, and reclutados por practitioners to learn about similarities and organizaciones differences between situations of armed conflict and armadas violence, en and really distintas create a situaciones collaborative y dialogue which conflictos hopefully will armados, enable us to y share queremos best crear un practices diálogo and que nos innovative va a solutions from permitir both compartir las contexts. mejores While it will prácticas, definitely not be possible to y exhaust this no concept será discussion in the next hour, the objective is evidentemente really to get the posible conversation de going and hear from different tratar el actors, tema en areas profundidad, of pero expertise, podremos enhance the understanding and share obtener experiences el punto de that vista can de help los us advance and distintos promote the rights expertos and que nos well-being of van children in a these ayudar precarious a situations. avanzar To en la achieve this, promoción de los we will have derechos presentations de by three estos panel members niños and en las followed by a distintas short Q&A situaciones. with Vamos a interventions from the tener floor. entonces And we una will then wrap presentación de up los the discussion with some panelistas y luego va a concluding haber una reflections and sesión takeaway points. de Allow me to preguntas. introduce the panel members Quiero first. We will presentar first al hear primer from Vanessa panelista. Murphy, who is a legal Vamos advisor a at the oír de ICRC, Vanessa and who will Murphy, share quien information trabaja on the para la different legal CRC. frameworks Va relevant a for children presentar associated with armed groups distintos and armed aspectos forces in the context of legales armed conflict, en el as well as those contexto applicable to children de associated with criminal conflictos organizations armados. in the context of armed violence. Vanessa, I'm going to give you the floor Vanessa, first. Thank you very much. te dejamos comenzar. Thank you very much, Gracias. Catherine. And I'm going to share my screen. So just Voy a compartir nod mi if you pantalla. can see my screen. Si me pueden decir si Yes, logran all ver mi good. pantalla, Okay, muy wonderful. bien. Thank you very much for the introduction, and Muy thank you bien, very much muchas for inviting gracias the por la ICRC to join presentación y this por webinar. invitarme I a have este a seminario. 15-minute overview, as Catherine has said, Entonces, of the key legal tengo frameworks that apply to the 15 minutos recruitment para of children, hablarles de both los in armed distintos conflict aspectos as well as in other legales situations of violence that are below de the threshold niñas of y armed niños conflict. en conflictos But to armados y su begin and to implicación. Pero para frame our empezar, discussion, what I'd like to do is just start with three quisiera baseline points, which comenzar I con suggest to 3 sort of keep in puntos mind as we move básicos through the legal que, framework. que quiero que So the tengamos en first is that mente. different legal criteria, Primero so son whether it's los armed conflict or distintos whether it's not armed criterios conflict, whether they're jurídicos, armed groups que sea or en un conflicto organized armado criminal o que groups, no sea un does conflicto not armado, que no necessarily implica mean different programmatic necesariamente responses. diferentes So respuestas in both armed conflict and programáticas. in other situations of En violence, children can distintas experience really very situaciones de similar, if not the violencia, same, los levels of violence, niños levels pueden of vivir stigma, los levels mismos of niveles contact or de conflict with the law, or potential violencia, prosecution for crimes. So the de actual experience of persecución the por children and crímenes. therefore Entonces the la response to them experiencia de los programmatically niños y su need not respuesta a la necessarily change that much, problemática even if the legal no criteria do. cambian mucho necesariamente The mismo second si la point, situación I think, conflictiva is no es la that I misma. think we would benefit El from segundo punto, refraining creo from que generalized nos conclusions about which legal beneficiaríamos framework de is better generally. So whether the law of armed abstenernos de conflict is sacar better, whether conclusiones writing generalizadas sobre different qué legal marco jurídico treaties within those es bodies are mejor, better entre or worse. comillas. And this is because I think it's a Y really esto es porque context-specific realmente es assessment as to whether hay que children evaluar are muy benefiting bien or el exposed contexto to para saber different si los risks niños se depending on benefician o those frameworks sufren in a particular con una u otra context. So designación y to de give an qué manera example, según el taking, for contexto en example, particular. the Si tomamos, comparison of por the ejemplo, conflict or the situation in Colombia, comparamos where la children who situación, have el been conflicto en associated with Colombia, armed donde los groups or niños que han estado specific armed asociados con groups grupos can benefit armados o from grupos quite específicos developed pueden reintegration or beneficiar de una demobilization programs. So reintegración, the association programas de and labeling of a reintegración, child as entonces a la CAFAG in that disociación, context
might lead to some en este benefits, contexto whereas by comparison, children in that puede context llevar a ciertos beneficios. associated En with cambio, organized violent niños que gangs estén might not asociados benefit from the con same potential otro benefits. tipo That could de be seen grupos as a positive armados, thing pueden that no goes with the llegar a conflict label. tener los mismos But in other beneficios. contexts, and here Y if we esto think of depende de a cómo se context like etiquetan a northern nivel del Syria, CAFAG. children who are Si associated with tomamos the el CAFAG label, ejemplo en in el those noreste de contexts who are Siria, associated with los specific niños groups such as asociados the con Islamic State CAFAG group, in fact, if they are identified or sí perceived to be son CAFAG, they are identificados subject to como prosecution, niños to que están detention, vinculados a and grupos to a high armados, level of stigma. So son all of that to say, I víctimas think we're really de context specific persecución, analysis is detención, needed to assess whether the y labels es that de come with these evaluar different legal frameworks si will benefit las or put at etiquetas risk que vienen con the estos children in the distintos context. And marcos, finally, just estos to say, contextos my ponen los presentation will niños focus on más the a riesgo. international legal framework, Mi but I think in presentación va all a tener contexts, whether más it's que ver con conflicts, el whether it's violence, marco whether it's jurídico armed internacional, pero en groups los in distintos in contextos, que war sea or violencia, criminal grupos gangs, armados en the guerra, national legal framework in both cases really will be organizaciones pivotal to determine criminales, what the treatment of the child is. So y really, esto the national legal framework va is a going to be a determinar good cuál starting es el point trato for que se le assessing da this. al joven. So, leaping now into the first Si category. entramos So, ahora en la situations of primera armed conflict. categoría, entonces And here, situaciones I de think, conflictos armados. what I'd like to do Y aquí quickly lo is que talk yo about quisiera hacer when we say rápidamente an armed es hablar conflict cuando exists and decimos therefore que CAFAG, existe un children conflicto associated with armed armado forces and armed groups, are y protected from the law entonces of armed, los or protected niños que by the están law that goes asociados a with armed estos conflict. grupos armados son What I'd protegidos like to por do la is speak ley quickly about que va legally con los when does conflictos an armed armados. Y lo conflict que voy a hacer exist. rápidamente, And the reason why this cuando matters existe un conflicto is armado because with y an armed la conflict razón por la being cual esto es classified and importante legally assessed to be in es place, porque cuando there's a un whole conflicto body of armado law that comes es along with that. clasificado y International evaluado, humanitarian law, often called the hay law of armed conflict. distintas And entidades while that jurídicas contains a que number of very important protections for entran children, which we'll en come to vigor, in a como minute, las leyes it internacionales, also protecciones comes para los with a niños, lower y vamos a standard hablar de esto en un momento. of restriction on the lethal use of force. So, very simply, Entonces, son under las international normas de humanitarian base law, in de la some restricción cases, it is de lawful to shoot to kill. fuerzas So, armed forces, letales, y combatants según within those la armed ley, forces, members who are directly los participating in hostilities in armed groups, it is miembros de lawful to fuerzas shoot to kill armadas, those members. grupos And hostiles. in that case, if they Esto are a está child, it also means they're protegido por la exposed to a ley de higher disparar level para of matar. lawful violence Y esto than they would be quiere if it decir was not también an que armed entonces conflict, niños que in a están situation expuestos of a where mayor nivel international de human rights law violencia. standards on the Y no on the sería lo lethal use of mismo force en un apply. conflicto So armado that's why y la at the situación donde ICRC, los we're derechos very humanos careful and cautious internacionales about classifying whether entran armed en conflict vigor, donde la is in fuerza del place, Estado because it puede means that usarse a o no. higher level of violence is lawful, Es and aquí a donde higher la level of violence clasificación de might be conflicto experienced by armado children lawfully. es donde los altos So that's why it niveles de matters when we're violencia cautious about saying that something is an que armed pueden conflict. vivir So, los niños legally speaking, then, when does an armed y conflict que se determina según la ley. Por apply? eso hay que tener cuidado cuando And se habla de conflicto essentially, there's armado. a Cuando se aplica una well-established situación de international conflicto legal criteria armado, that esencialmente hay un governments have agreed criterio to under the internacional Geneva bien Conventions establecido and that have been refined by y international los criminal gobiernos tribunals han that firmado establishes what an armed bajo la conflict Convención de is. Geneva And there's two different types. The y first is an establece international qué armed es un conflict. So if we conflicto think of a armado. Hay conflict such as dos tipos Russia-Ukraine, this distintos. is a El primero state-to-state conflict. es un conflicto And armado this, tradicional, the como por legal ejemplo criteria for Rusia when an contra international armed conflict Ucrania, applies es is Estado quite contra simple. Estado, y aquí el Any criterio resort to armed force legal que se between states implica es is sufficient for bastante there to be an armed sencillo. conflict between states, and IHL Toda applies immediately. fuerza armada entre los For estados, entonces non-international armed suficiente conflicts, it's a little bit para more complex. So non-international armed conflicts establecer are este protracted conflicto. armed confrontations between Y government es armed forces, between a state cuando hablamos de and the forces of one conflictos or more armed armados groups. So in short, between no states oficiales and armed groups
es más delicado. Por ejemplo, el Estado contra uno o dos grupos armados. Entonces hablamos del Estado contra grupos armados y es ahí donde los criterios deben determinar si hay un conflicto que no es internacional. Es un poco más complejo. El primer nivel es, hay un mínimo nivel de violencia y en el segundo, las partes implicadas en el conflicto tienen que determinar un nivel mínimo de organización para tener operaciones militares. Entonces se ven las organizaciones y se desarrollan distintos indicadores. Por ejemplo, la existencia de una estructura de comandos o reglas disciplinarias dentro del grupo, si hay sedes, el hecho que el grupo controla el territorio, acceso a las armas, programas de formación y también cómo coordinar las operaciones militares. El segundo criterio, por ejemplo, si la organización del grupo armado con intensidad del gobierno es el número de ataques, el territorio afectado, número de armas, tipo de armas utilizadas. Por ejemplo, si hay tanques de guerra a disposición de los grupos, si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está implicado, el número de civiles heridos o que han muerto y que deben huir del territorio. En este momento no es un conflicto armado no internacional y las leyes humanitarias internacionales se aplican. ¿Qué quiere decir esto para la protección de los niños o el reclutamiento de los niños en particular? Las leyes que se aplican a la prevención del reclutamiento de los niños y en los conflictos armados, hay muchas leyes que se aplican para proteger a los niños en su vínculo en los conflictos armados. El primero es el protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Pero para que esto funcione, debe aplicarse también en los momentos de paz para prevenir justamente el reclutamiento de los niños durante estos tiempos de paz. Y es donde la violencia armada no va a llegar a un conflicto armado y hay protecciones que se aplican. Y aquí el artículo 22 que habla de un protocolo que se añadió a la Convención de Ginebra y esto impide la reclutación, el reclutamiento de niños en conflictos armados y también está el artículo 38 sobre los conflictos armados, la Convención 182, que son las peores formas de trabajo juvenil, que es forzar a los niños, y el principio de París, que tiene también distintos compromisos y principios sobre los niños vinculados a fuerzas y grupos armados. Esto es, bueno, realmente una imagen general de las leyes que protegen a los niños y es en una situación que implica altos niveles de violencia. Cuando vemos desde el punto de vista humanitario y la violencia de los grupos, y hay un número importante de provisiones jurídicas que protegen a los niños en la implicación de estas actividades. Vemos que aquí en la pantalla esto fue ratificado en el artículo 39, que dice que todos los niños que son
víctimas de negligencia, explotación, abuso, incluye un contexto de violencia por debajo del umbral de conflicto armado. Tiene derecho a medidas que promuevan su recuperación física y psicológica y su reintegración social bajo este artículo 39, y es así, entonces, que esto permite entonces su reintegración. Es una provisión muy fuerte que está en el protocolo facultativo para los niños en conflictos armados y en la Convención de la OIT. Esto fue ratificado por 187 estados. Prohíbe las peores formas de trabajo infantil y define esto como la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas. Entonces, es bajo el artículo 7, donde se busca a que reciban asistencia para abandonar ese trabajo y para su rehabilitación e integración social. El protocolo de la ONU para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, particularmente mujeres y niños, esto se aplica a ofensas transnacionales y se aplica a todos los niños en conflictos armados y en otras situaciones de violencia. Todo niño víctima de acto criminal, según su afiliación percibida o real a un grupo armado, tienen un trato garantizado bajo la ley internacional de las normas con respecto a la justicia juvenil y justicia de los niños, artículos 30 y 40 de la ley de protección de menores. Las reglas de Beijing también son todo normas para la justicia, los derechos de los niños. Aquí tienen la ley que se aplica en conflictos armados, la ley de reclutamiento de menores, y a la derecha vemos otras situaciones de violencia, es la ley que impide la participación de niños en actividades explotadoras o ilícitas, y están incluidos aquí. Ven también opaca el protocolo opcional para los niños en conflictos armados o otra situación de violencia, porque si lo pensamos, los estados, las fuerzas armadas del estado reclutan personas durante tiempos de paz. Pero, bueno, estas personas son reclutadas antes de que inicie el conflicto armado y tendría que estar prohibido reclutar niños en cualquier momento, incluso durante momentos de paz. Y lo que no queda claro en realidad en la ley es que el significado de grupo armado no se usa como protocolo opcional. Por ejemplo, los grupos de artes marciales, grupos de caza, entonces no queda claro cuando se habla del grupo organizado criminal, no está bien definido en ciertos decretos de las Naciones Unidas. Entonces se necesita una interpretación razonable de estas leyes y hay una violencia que puede extenderse a grupos armados y hay un riesgo entonces que los niños sean utilizados en estos puntos, conflictos. Hay prerequisitos de la justicia de menores donde no se puede guardar en detención ningún menor que sea en un conflicto armado u otra situación de violencia, y finalmente la reintegración
los requisitos de reintegración en la Convención del Derecho de los Niños se aplican también en estas dos circunstancias. Y para concluir, en estos dos últimos puntos, está claro que en este marco aquí la reintegración y los derechos de los niños implicados en conflictos armados o implicados en organizaciones criminales tienen el derecho a obligaciones de justicia juvenil. Y la política recomienda usar a los para los niños asociados a grupos hermanos, niños que estaban implicados en estos grupos no tenían que ser perseguidos por esta asociación. En ambas situaciones sería útil hacer una evaluación del marco legal internacional. Entonces, muchas gracias. Le paso la palabra a Catherine. Muchas gracias, Vanessa. Muy claro toda la articulación, la diferencia entre los marcos jurídicos y su aplicación, porque es importante y debería ser útil. Y veo cómo defender esto, nuestras estrategias. Vamos a darle la palabra ahora a Gary, quien es especialista político de UNICEF y va a hablar de las tendencias de el aprendizaje de los niños y su implicación en grupos armados. Muchas gracias, Catherine. Voy a tratar de compartir mi documento. ¿Pueden verlo? Como Catherine mencionaba aquí, es una parte de UNICEF. Es una unidad estratégica. Estábamos viendo un poco lo que sucede en el horizonte, en el marco de violencia organizada, que es el tema de hoy, la implicación de los niños en grupos armados, en grupos como las bandas. Y tomamos nota aquí que el contexto mundial tiene un impacto sobre los niños y su vinculación en grupos armados. Vemos conflictos que perduran y como vemos aquí, es algo que se está intensificando. Vemos el clima como motor de los conflictos, la situación geopolítica que dirigen esta evolución de los conflictos. Vemos los crímenes transnacionales, distintos vínculos entre todo esto y la volatilidad de estos grupos violentos que cambian su táctica, su manera de organizarse. Y por parte de los niños vemos dos nuevos grupos que se ven impactados, que es la generación Z y la generación alfa. Y van a ser la primera generación que realmente esté acostumbrada al mundo virtual. Y estudios nos muestran que estamos enfrentando también niveles altos de depresión. Creo que voy a apagar mi cámara porque tengo problemas. La idea aquí era desarrollar la paz, creo, y ver el entorno internacional y ver la experiencia de los niños con los tipos de grupos violentos, y vemos que no se limita a un tipo de implicación u otra, es de tratar de tener un enfoque coherente. Lo que quiero decir es que hay distintas comunidades que practican con distintos niños, distintos tipos de grupos violentos
bandas, grupos armados, personas que trabajan sobre la justicia criminal. Estas personas que trabajan en este entorno y trabajan con niños vinculados a grupos armados, tenemos contextos distintos, son más bien personas que han trabajado en trabajo social, protección de la juventud, la niñez. Lo que tratamos de hacer es deshacer estos hilos y abrir la conversación e identificar problemas emergentes. Y es un proceso iterativo que requiere una revisión de todo esto y ver cómo establecer la documentación. Hicimos un proceso de consulta en Florencia, en Italia, y es donde yo trabajo en este momento. Pusimos distintos expertos, criminólogos, psicólogos, que han trabajado junto para el contraterrorismo y en contextos de extremismo y niños que trabajan en distintos en grupos similares, bajo grupos armados. Es una revisión que no es completa, pero es para darles un poco de contexto para generar la conversación. Aquí es algo que yo creo les es muy familiar. Este diagrama aquí vemos, empezamos este modelo socioecológico, tenemos el modelo de familia, la sociedad, todo lo que es la macroestructura para realmente ver cómo los niños se ven impactados por todo este tipo de implicaciones. Luego tratamos de ver las distintas vulnerabilidades bajo los 4 puntos principales del modelo y van a ver que hay mucha vulnerabilidad. Voy a ver algunos puntos en la próxima diapositiva, pero lo importante aquí que mencionó Vanessa con respecto al contexto jurídico, la situación del conflicto, tenemos que ver en el contexto bajo el cual el niño es reclutado y todo esto cambia basándose en el contexto del niño y su situación familiar. Voy a hablar justamente 3 de estos puntos para destacar puntos que son importantes considerar en sus análisis. El primero es el riesgo de factor individual. Lo que se habló primero es la identidad del niño, la identidad infantil en los grupos armados, en los grupos criminales organizados. Los niños tienen este problema de identidad infantil. Quieren separarse, sobre todo los adolescentes, separarse de sus padres, crear su propia identidad. Y es ahí donde se vuelven vulnerables y que pueden ser atraídos por estos grupos violentos en otras circunstancias también que los lleven a estas situaciones. Otro factor importante, un sentimiento de insignificancia personal, falta de valor, cómo ellos se sienten valorizados, realmente cómo ellos se sienten valorados en su comunidad. Y eso puede depender que sean más vulnerables a ser reclutados por grupos organizados, grupos armados. También hablamos del desarrollo cognitivo, evolutivo. Tenemos que seguir mejorando nuestra comprensión de esto. Esto se ha visto realmente como un factor de riesgo para niños implicados en bandas y grupos armados. Hay otra situación particular que se llama el director de riesgo, donde se busca cuál es la recompensa que ellos obtienen tomando estos riesgos y esto les puede hacer aún más vulnerables
También hay distintas dinámicas cuando vemos según cómo los hombres y las mujeres son reclutados por estos grupos armados, cómo son tratados por estos grupos. Y también la salud mental, problemas neurológicos. Hay muchos debates. ¿Hasta qué punto es un riesgo importante o no? Y la depresión fue un punto importante que se conversó en profundidad en los estudios, porque encontramos que hay una gran correlación entre la depresión y el sentirse atraído a estas ideologías violentas. Pero los resultados no fueron muy claros, pero en todo caso queríamos evitar esta estigmatización a la cual los niños pueden enfrentar si viven depresión. En cuanto al riesgo de lo que es la familia, la crianza, esto se aplica a ambos grupos. A nivel de la familia, lo que es muy claro es en ciertas regiones la implicación de los padres con su hijo, su hija, los programas sobre para los padres y la implicación del padre, si está implicado en la vida del hijo, si está ausente, si vive bajo el mismo techo o si está fuera por trabajo, lejos. Entonces los niños a veces quedan solos y esto es un factor de riesgo para la violencia criminal. También la opinión de los padres sobre los grupos violentos. Sí, tal vez ellos apoyan justamente que los niños adhieran a grupos criminales y esto puede tener una función muy importante. También, si en cambio los padres están totalmente en contra de estos grupos, también la comunidad tiene un rol muy importante dentro del reclutamiento. Entonces se puede construir un sistema para proteger a los niños dentro de la comunidad. Entonces la educación y religión tienen esta función protectora y la educación es lo que permite aún más proteger a estos niños que están a riesgo de ser reclutados por grupos violentos. La religión también puede tener diferentes funciones y esto es contextual según la situación y la educación y religión puede crear, en otros casos, mayor vulnerabilidad según los colegios, lugares de culto que pueden ser lugares de reclutamiento. Y el último factor también es la influencia de grupos de iguales. Entonces, si compañeros están implicados en grupos violentos, entonces hay mayor riesgo de que el niño se implique también. El último riesgo del que quiero hablar hoy día es un riesgo importante porque es un poco el tipo de prevención, de respuesta que forma parte de la discusión de hoy. Y es cómo estos distintos grupos violentos están organizados, cuáles son sus posiciones sobre el hecho que estos niños puedan unirse a estos grupos. Los niños son reclutados por distintas razones. Si el grupo ve o percibe, el niño ve o percibe beneficios, ventajas que esto les aporta o para cualquier otra actividad. Entonces hay que entender esta implicación para poder prevenir que estos niños se integren a estos grupos. También lo que son normas y procedimientos internos. Algunos grupos están muy bien organizados
Si en cuanto hablamos de capacidad de mando y control, si hay órdenes claras, el control, la intervención con grupos violentos y cómo podemos aumentar la comprensión para defender a los niños en la interacción con estos grupos. Y a veces los niños van a unirse por razones ideológicas, pero muchas veces no es el caso. A veces son razones mucho más mundanas y donde se ven los niños mucho más expuestos a estas problemáticas ideológicas. También mejor comprensión de su vínculo. Y cuando hablamos también del el uso de medios sociales, la identidad colectiva del niño, y es una relación ocasional a través del grupo y que se vuelve cada vez más socializado, pueden identificarse con este grupo. Y este otro punto que tiene mucho que ver con el anterior, muchos de estos grupos usan redes sociales y estrategias en línea para reclutar a los niños. Y esto es un punto muy importante y hay que hacer mayor búsqueda porque hay distintas plataformas, puntos de entrada. Y los clásicos, las clásicas redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Hay también discusiones en la literatura y grupos expertos cuando se hablan de plataformas de videojuegos para atraer a los niños a grupos violentos. Y esto se hace a través de la función de chat de estos juegos, de estos videojuegos para abordar al niño, llevarlo a discusiones privadas para ver si quiere unirse al grupo y hacer actos de violencia. Entonces, este vínculo entre el mundo en línea y el mundo real. Y no siempre esto se traduce en un acto concreto en el mundo real, pero está este vínculo entre el mundo virtual y el mundo real, y donde algunos niños sí pasan a esta siguiente etapa. Y una vez que embarcan en estas discusiones virtuales. So the report, it does talk about prevention, response, and some other things, but I won't get into El that informe, here. But there were some priorities for research and analysis aún no tenemos el proceso de respuesta aquí. drawn from Son las prioridades de búsqueda y análisis. El primer punto, Vanessa lo habló, es aprovechar de los instrumentos normativos sobre los derechos del niño, ver cómo esto se puede aplicar, sobre todo cómo se puede ver la vinculación de los niños a los grupos armados. ¿Hasta dónde podemos ir? ¿Qué tipo de protección podemos darle a estos niños con las herramientas que tenemos, ya sea internacionalmente o a nivel nacional? Una mejor comprensión también de la causa, la raíz, la causa profunda de la participación de los niños en violencia organizada, grupos armados. Y vimos distintos tipos de grupos aquí. Hablamos un poco de redes, pero hay grupos que tienen presencia física, pero otros grupos solo tienen una presencia virtual donde incitan a la violencia. Y es a través de estas comunicaciones en línea y es importante entonces guardar el ojo abierto. Y el tercer punto, que es la prevención de la participación de los niños en la violencia organizada. Y vamos a ver distintas estrategias que parten de distintas maneras, cómo los niños pueden verse implicados en estos grupos violentos. Y creo que va a haber una presentación sobre este punto de la presentación de Latinoamérica. También, bueno, hemos visto distintos niños implicados en distintos grupos armados en el sur de Filipinas, ya sea con grupos armados
no estatales. Hay otros que son grupos políticos, clanes. Y el cuarto punto aquí es comprender la capacitación de los niños en línea, la función de la tecnología, cómo todo esto va a ir evolucionando con la inteligencia artificial. Y la idea aquí sería crear herramientas o mejorar nuestras herramientas que van a permitir para los que trabajan en la protección de la niñez, sin importar la situación de violencia, violencia criminal, situación en línea, pero tener distintas herramientas para entender cómo estos grupos se organizan y atraen a los niños. Luego hablamos de la liberación y reintegración de los niños y creo que hay puntos importantes que revisar aquí, sobre todo cuando hablamos de la integración comunitaria, cómo funciona según las distintas implicaciones de los niños, sobre todo los de grupos armados, grupos criminales, que aún forman parte de la comunidad donde está el niño. Y una vez más, bueno, aquí lo que hablaba antes, el desarrollo de herramientas comunes que puedan utilizarse en diferentes contextos de conflictos armados y violencia criminal. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la Alianza por haberme invitado hoy a contribuir en este panel de hoy día con mis colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gary. Gracias por haber compartido su búsqueda. Me encantó la idea de deshacer los silos, de deshacer el silencio de todos los que practican en la justicia, en la protección de los niños. Vimos todo lo que rodea al niño, su familia, la comunidad y cómo esto puede tener realmente un rol para proteger a los niños y disminuir los riesgos. Entonces, muchas gracias. Veo el tiempo, le doy la palabra al último panelista, que es un profesional de Coalico en Colombia, quien nos va a hablar de las oportunidades y estrategias para mejorar la protección de los niños implicados en estos contextos. Fernando, usted. Hola, buenos días. Bueno, buenos días desde Colombia. Muchas gracias, Catherine. Bueno, como ya mencionaron, nosotros somos de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia. Somos un espacio una alianza de 9 organizaciones de la sociedad civil que trabaja en el país por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido afectados por el conflicto armado y la violencia organizada. Estas 9 organizaciones que ustedes ven ahí aportan desde su experticia y desde su trabajo para este conjunto que se llama Coalico. Nuestra propuesta de trabajo se divide en 4 líneas. Una es investigación y monitoreo, donde rastreamos todas esas situaciones que afectan a niños y niñas en el país por medio de un observatorio de niñez y conflicto armado que emite unos reportes semestrales. La segunda es fortalecimiento de capacidades locales, donde buscamos de alguna manera contribuir con las comunidades, organizaciones de la sociedad civil, instituciones estatales e instituciones educativas con herramientas para la prevención del reclutamiento, uso o utilización. La tercera es la estrategia de incidencia política, donde buscamos que los gobiernos locales de alguna manera emitan políticas públicas favorables para niños y niñas o se modifiquen las que ya están en favor de ellos. Y la cuarta es acceso a la justicia para niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado. En esta línea trabajamos con personas que fueron víctimas de reclutamiento cuando eran niñas o niños o familias de personas que fueron reclutadas y desaparecieron. Acompañamos en esta línea el proceso de jurisdicción especial para la paz, donde estas personas se han acreditado y hacemos su representación jurídica. Para hablar de algunas aproximaciones sobre niñez y conflicto armado en Colombia, tenemos que plantear que el reclutamiento, como ustedes ya lo saben, es una de las peores formas de explotación infantil, es una violación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
Es una infracción al derecho internacional humanitario, un crimen de guerra y un delito conforme a la legislación colombiana. Cuando hablamos de reclutamiento desde Coalico nos dirigimos a estas dos situaciones. Un niño o una niña se vincula al conflicto armado a través del reclutamiento, el uso o utilización. En el reclutamiento encontramos el reclutamiento clásico que siempre habíamos visibilizado, que es que el niño o la niña es sacado de su contexto familiar, es llevado al grupo armado donde se le entrega un uniforme, se le entrega un fusil y desarrolla estas acciones de combate específicamente. Inicialmente tienen que ver acciones con el mantenimiento de la tropa, poco a poco van ascendiendo de acuerdo a la experiencia y realizan acciones de apoyo logístico y posteriormente ya se enfrentan a acciones bélicas o participación directamente como combatientes. El uso y utilización responde específicamente a acciones auxiliares, transporte de armas, son niños o niñas que son informantes, realizan cobro de extorsiones, existe un transporte o expendio de estupefacientes, están encargados de vincular a otros niños o niñas o son mensajeros o vigilantes. En esta segunda opción, los niños y las niñas no son reclutados directamente, o sea, no son extraídos de su grupo familiar, pero sí en la medida que van adquiriendo este tipo de experiencia con este tipo de acciones auxiliares, se vinculan ya directamente luego al grupo. Posteriormente, nos encontramos en una situación donde los niños y las niñas se enfrentan a una situación, a la vinculación de los grupos armados, a la vinculación de la violencia armada organizada, es decir, el reclutamiento que se hace por grupos post-desmovilización, que son grupos que, por ejemplo, se han desmovilizado o que han firmado, por ejemplo, la paz en Colombia y que en este momento han vuelto a delinquir, o grupos delincuenciales organizados o grupos armados organizados. ¿Qué sucede en este tipo de reclutamiento? Es una especie de mutación del reclutamiento clásico, del que ya entendíamos. En este tipo de reclutamiento, el niño o la niña sigue viviendo en su casa, asiste a la institución educativa, a la escuela, pero empieza a realizar acciones para el grupo armado y generalmente son acciones de microtráfico y otras acciones delictivas. Ellos responden a una jerarquía dentro de ese grupo y en la medida que adquieren experiencia van ascendiendo. Entonces, esa es la gran diferencia con la utilización que encontrábamos anteriormente. Y que se convierte en uno de los delitos más difíciles de rastrear o de monitorear, precisamente porque existe una línea muy delgada y que los diferencia entre los unos y los otros. Para estos casos particulares, para los casos particulares donde los niños y las niñas hacen parte del grupo armado, Colombia tiene una legislación clara y específica. Existe un programa de niños y niñas desvinculados que, si bien es cierto, tiene algunas dificultades, ha venido funcionando desde hace varios años. Entonces tienen un tratamiento especial como víctimas y entran a un proceso de reintegración y reincorporación. Para el caso particular de los niños que se desvinculan de... Perdona, ¿podrías hablar un poquito más lento para los intérpretes, por favor? Gracias. Para el caso de los niños y las niñas que se desvinculan de este tipo de grupos delincuenciales, depende del grupo que se desvinculen, tienen un tratamiento particular. O usualmente, por ejemplo, son juzgados por el delito que han cometido y entran a la justicia penal ordinaria, penal juvenil en Colombia. Entonces no son vistos como víctimas, sino que son vistos como personas que han, como niños y niñas que han cometido un delito. Y aquí en particular nos gustaría hacer una comparación con nosotros como Coalico tuvimos la oportunidad de trabajar en Honduras precisamente y fue ahí donde llegamos de la mano de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a trabajar precisamente para poder hacer un análisis frente a lo que venía sucediendo. Como lo hemos planteado, si bien Honduras es un país que no está declarado dentro del conflicto armado, es un país que presenta también unas situaciones donde los niños y las niñas son usados o utilizados o también son reclutados por parte de grupos armados y delictivos, en este caso, las maras y pandillas. Entonces, precisamente ahí nos encontrábamos con que los niños y las niñas son utilizados para acciones auxiliares precisamente de estos grupos, pero que en la medida que van desarrollando una serie de funciones, empiezan a ser ya reclutados directamente por las maras y pandillas. Entonces, realizan acciones directas.
Y aquí radica una diferencia muy grande porque estos grupos que hacen parte de la violencia armada organizada son grupos que no tienen ningún tipo de filiación política. Es decir, muchas veces sus actuaciones en contra de los niños y las niñas y las mismas afectaciones son mucho más fuertes incluso que las mismas de los grupos armados. Y en particular aquí hacíamos un análisis frente a cómo el reclutamiento y la utilización en Honduras son utilizados o se consideran como una modalidad de trata de personas. Y esto marcaba una diferencia bastante interesante debido a que al ser incluidos dentro de este delito, cuando hablamos nosotros de trata de personas siempre lo asemejamos con explotación sexual. Y resulta que esto terminaba invisibilizando totalmente el reclutamiento y los niños generalmente eran juzgados por justicia penal ordinaria y iban a centros de reinternamiento. En particular, nosotros planteamos como Palico de que ningún reclutamiento es voluntario, porque hemos encontrado también aseveraciones de ese tipo, y planteamos aquí de que existen unas condiciones en las que viven los niños y niñas en gran parte de América Latina. Entonces, muchos son víctimas de violencia sexual, en muchos casos no pueden asistir a la escuela, tienen unas condiciones de pobreza extrema, algunos deben trabajar, hacen parte de familias disfuncionales, o algunos han sido desplazados o han tenido que emigrar a otros países, que este es otro de los puntos también importantes a tener en cuenta. Entonces resulta que se presentan una serie de causas estructurales y coyunturales para la garantía de derechos, donde el grupo armado se presenta como una opción para suplir esa serie de necesidades. Entonces podemos hablar que en algún momento puede existir un grado de voluntariedad del niño o la niña para vincularse a este tipo de grupos, pero son esta serie de situaciones las que lo obligan a tomar ese tipo de decisiones. Entonces, en particular, tenemos también una situación que nos llama mucho la atención como Coalico y es la situación de los niños migrantes que llegan a Colombia de otros países y llegan a la región, que desconocen totalmente el contexto y muchas veces terminan vinculándose a este tipo de grupos sin saberlo. Y ya para terminar, tenemos algunas consideraciones finales. Si bien es cierto, es importante que podamos establecer un mecanismo de monitoreo que nos permita a nivel regional en particular empezar a visibilizar este tipo de situaciones y hacer seguimiento a estas. ¿Por qué? Porque resulta que en muchos países lamentablemente no se han dado cuenta que este tipo de situaciones se están presentando. Hasta el momento es evidente en países como ya lo decíamos, como Honduras, Colombia, pero también encontramos en los últimos tiempos Ecuador, Guatemala, están presentando este tipo de situaciones y en algún momento dialogábamos con el consulado de Colombia, de Chile en Colombia, y también nos decían que habría que mirar precisamente porque lamentablemente consideraban que podrían estarse dando este tipo de situaciones. Lo otro es que el visibilizar lo que está sucediendo nos permitiría también establecer unos mecanismos adecuados de prevención, que estén acordes precisamente para poder buscar que los niños y las niñas no lleguen a participar en este tipo de grupos. Lo otro es que, si bien es cierto, se debe establecer un mecanismo específico para que estos niños y niñas sean considerados como víctimas de estos grupos y que se juzgue directamente a quienes los reclutan, no sean a ellos directamente, sino a quienes los reclutan, y que de esta manera también se establezca un mecanismo de reintegración a estos niños y niñas a la sociedad. Existen mecanismos comunitarios, mecanismos estatales que pueden ser muy útiles en este tipo de situaciones. Y finalmente, buscar unos mecanismos de participación activa de niños y niñas, donde ellos puedan expresar sus opiniones y que de alguna manera podamos verlos realmente como sujetos de derechos y no como objetos de protección. Muchas gracias. Many thanks, Fernando, Muchas gracias, Fernando, por su presentación, por compartir la experiencia de Coalico y cómo han trabajado con niños reclutados por grupos armados, cuáles son los impactos, cuál es la respuesta que se da, cómo son tratados. También el hecho que los niños no deben ser vistos como criminales, sino más bien como víctimas, como explicaba, y
todo lo que esto conlleva. Muchísimas gracias. Nos quedan unos minutos para contestar tal vez una o dos preguntas que tenemos aquí en el chat. No sé si alguien del panel quisiera contestar alguna de las preguntas. Cualquier intervención que quieran aportar, tal vez un comentario. Si veo, por ejemplo, la pregunta, son preguntas cuando se habla de que el gobierno tenga una habilidad limitada de dar una educación de alto nivel para los niños y que es así que los niños terminan en estos grupos porque no hay otra oportunidad. Yo creo que es cierto en ambos contextos. No sé si hay alguien que quisiera responder a esta pregunta. Niños que buscan salir de familias que son donde viven violencia dentro de su propia familia y quieren huir de eso y terminan en estos grupos. Sorry, Si puede yes. poner su micrófono, por favor. I Sí, think gracias. Fernando and Gary will have more to Creo say que from the Fernando program and y response aspect. Gary tendrán just más to que say that, aportar que at yo least sobre el from the legal aspecto side, de programas and it's y very clear that, respuesta del, there's many pero del cases punto de where vista children may jurídico voluntarily está join muy an ARD claro group, que hay whether there's varias actual razones por las factors cuales or pull un factors. niño puede From the acudir de legal manera side, voluntaria a un in grupo the armado, vast ya sea majority of los cases, and factores certainly for armed que groups, los under hace Article 4 of huir de su PACT, medio voluntary recruitment is also y prohibited. bajo el So I artículo guess, and the reason 4 de la for that OPAC, el legal prohibition of even reclutamiento voluntario voluntary es recruitment, so even prohibido. when the child wants Y la to, razón por la is cual because even though it may look esa like a good idea at the beginning prohibición to the del child, especially when reclutamiento they're fleeing voluntario es que violent mismo family sí circumstances, that what we know from para el niño decades puede of working parecer in una the buena area is that, idea you y know, quiere the huir amount of violence that a child might de su ultimately familia experience within the violenta, group, from other members of pero the el group, but nivel also de violencia al through que the group's luego own el niño puede activities is verse so expuesto great dentro del that grupo por even if at the beginning it may los seem like miembros a del good grupo, idea, las the actividades amount que of lleva el violence they'll be grupo exposed to over time es is just a aún great, más great grave. concern. And so Va el raising niño awareness about those, enfrentar un nivel de about violencia the aún longer term mayor. prospects, Y hay que llevar esta is something that's conciencia important to do, and I sobre think los that's why there is aspectos a that largo legal plazo y prohibition eso of es voluntary algo muy recruitment. importante que se debe hacer. I'll leave Por it eso there. existe esta prohibición legal a nivel del reclutamiento voluntario. Vanessa, ¿puedo Yeah, on this one, I think Vanessa hacer una covered reflexión? it really well. I mean, that's the important point is Sí, creo que Vanessa ya no cubrió matter este what punto drives muy them to importante. joining these Es groups, muy they importante. should be considered a rights En violation. realidad, Whether no it's importa la razón por sort of la involuntary cual or not, or el forced, niño se the ve violation is the atraído same. And por it's the estos group's, grupos, que sea voluntario o no, fault es la in violación del in derecho del niño y esa Now, violación es there la was a question misma. about education and employment. Cuando hablamos Yeah, I de think la those are educación important factors when I mentioned earlier about the role of education y empleo, son in factores importantes que se preventing recruitment and mencionaron how sobre important it is. el I guess rol de la also the issue in educación, employment la of prevención livelihoods del is reclutamiento, equally important, especially pero for el older problema adolescent kids, tiene que ver and trying to keep them cuando paid el or niño ve esto employed to do something como un worthwhile. trabajo, sobre todo cuando I hablamos think de adolescentes que se ven I think it's a good que advocacy point reciben un for pago por those hacer actividades por estos with those grupos governments that are violentos. restricting or Son cannot provide puntos access muy to importantes si education es and employment, to los see gobiernos que what hacen ways that it could be restricciones o improved no and dan maybe acceso a that'll la educación a estos improving some of jóvenes, this problem no around les recruitment dan of acceso al kids into empleo y violent es groups. tal vez There was esos one other puntos que question, habría que quickly, mejorar y Catherine, podría on ayudar numbers. I don't know if you a want to los comment on this problemas too. de Just the reclutamiento a global grupos numbers question violentos. is always a tricky Otra one, pregunta just because rápidamente. Cifras mundiales. Aquí yo creo que es it's difícil their hidden responder a estas population. preguntas So if you try to count porque es una those kids, you're población not going to come out escondida. with Son a cifras household que survey. se You need to go desconocen. around Es difícil see contar who's been los niños arrested or por detained casa or porque some work depende, bueno, quién ha in the sido community. But to detenido. try to create a global number that's Hay constantly también updated to trabajo track por trends parte de las has always been a personas en la challenge comunidad. for the work around Crear cifras Catherine and mundiales also siempre ha sido
un desafío para realmente evaluar la tendencia. certainly is still there Y es un and trabajo que prevalent, se hace aquí. but no kind of big numbers. Thank you, Gary. I'll touch upon that Es- very briefly at the end. Fernando, over to Es you. difícil establecer esto. Sí, para responder Sí, Fernando. a la pregunta que nos realiza Lisette frente a cómo visibilizar los casos de niños, de reclutamiento de niños y niñas en países donde no es conflicto armado, podríamos decir que uno de los mecanismos viables que puede darse es uno, bueno, recopilar la información para visibilizarlo, pero dos, intentar de alguna forma realizar incidencia a nivel internacional. Sabemos que existe que el mecanismo de monitoreo y reporte de la resolución 1612 y este mecanismo de alguna manera solo monitorea países que están en conflicto armado, pero también si se llama la atención a la representante especial para los niños y los conflictos armados y el secretario general puede declarar a estos países como en la lista de preocupaciones, como es el caso, por ejemplo, de Haití y la India. Entonces, para iniciar podría ser una buena estrategia intentar empezar a posicionarlos en ese mecanismo. Muchas gracias. Thank you very much. We are just 1 minute over time. Bear with me for the concluding notes. I just feel like it'd be impossible to bring all these threads together, but I'm going to try very briefly. Just to say, Quisiera first of all, ahora thank you to all the concluir panelists diciendo for their, muchísimas gracias a los interventions, as well as, panelistas Sandra por and Ahmed su for their podcasts, intervención, for organizing también really a this Sandra important, y a Ahmad por haber exchange. I feel like organizado what we can come away with esto. Creo is que really, con lo que podemos, maybe three key points. lo que First of all, podemos llevarnos son 3 that puntos claves. laws, international laws, Primero, establish obligations for children, las leyes and internacionales for, que se han establecido, actors to respond to the needs of children in both contexts. And so que the idea establecen is las really obligaciones to, para los niños, respondiendo a las necesidades de los niños en what are ambos the different, contextos. Es la idea frameworks, aquí de international realmente ones, but ver national ones cuáles as well, son and see los what is distintos applicable and what we can marcos take away from them jurídicos in terms of what we internacionales can y use to, nacionales y protect ver cuáles children, son las where aplicaciones que se advocacy puede is aplicar y que required to actually podemos change national legislation to make sure that tomar those como protections are afforded protección de los and that niños y risks are not created defender to children. lo que es In necesario terms of para understanding the cambiar operating environment, in addition to the national framework, I estas think one of the protecciones things nacionales. that I heard today is really understanding how Y organized a nivel criminal de groups operate in each comprensión del context. entorno I think Gary spoke a y little de bit about estos grupos how criminales mapping can be es helpful entender justamente estos to grupos, get cómo this type of funcionan, en qué information contexto y como decía Gary, tener understanding, the structure of the groups, the leadership, the processes, how they're connected to the ver un communities. poco So there may be más value in developing an la analytical tool la to map in and organización, la understanding these estructura, el groups, liderazgo, el all proceso non-state que tienen groups para that can, in both realmente contexts, harm analizar las conflict. There is herramientas que a los little bit grupos of an quieren issue work done usar in situations en of los armed conflict, but grupos perhaps that can be armados. extended to the other contexts as well. And then, Entonces, and en then the last ambos point is that contextos really hay un trabajo inicial que hay que learning hacer en from ambas in terms of situaciones responding to these y children, how first of conllevar all, esto the en last ambos point from Fernando, contextos how the data is key, and so therefore y really también looking ver at cómo responder who a these children estos are, the way that they're niños. Y become como decía associated, and how we Fernando, los program for datos es la to clave. inform how we Ver cómo program estos for niños them. se ven vinculados a los And then grupos y cómo really crear looking at nuestros experiences in the programas children para in a ellos. conflict environment and how the responses that are Sí, provided to those viendo la children experiencia de los can niños be en estos also conflictos armados, en estos replicated in a way for situations of armed violence. entornos And de I think that was conflicto Vanessa's armado point at the beginning declarado as o well. no. While the legal Y frameworks are different, they're both cómo all poder these children are realmente entitled to proteger a response, estos and that it niños. has to be adequate. Y como And based decía Vanessa, los marcos jurídicos the son role of the distintos, pero en family, the ambos communities, casos and the los niños society, deben and de all the work that we do as child protection beneficiar de una practitioners, working respuesta on adecuada systems y building, luego and la therefore looking at importancia de la all función de la the whole environment of familia, the child, the la educational, the comunidad situation of the family, the y situation of the todas community, los etc. sistemas And para then and construir vice versa, maybe I'll un leave with this thought that maybe entorno we can carry forward in the seguro community-based para practices. esta What niñez. can we learn from situations Y of armed es violence that can así be que se applied puede to llevar children todo esto a la affected by comunidad armed de conflict? práctica So y ver really, cómo podemos the aprender de idea estas of this situaciones de webinar, violencia promoting that armada cross-sectoral y learning. So I'm going to los leave it at that. niños Thank que you se so ven much, impactados. and really thanking the La, panelists for sharing their expertise el and just leave the objetivo de este conversation seminario era forward, and to realmente all de of you who aprender de attended the estas webinar. distintas And I hope you found it perspectivas useful, y and quiero continue to entonces share dar your una vez experiences más with las others. gracias a nuestros Thank you very panelistas much. y a todas las Bye, personas que everyone. participaron. Muchas gracias por habernos escuchado. Adiós, que estén bien.